Quiero comenzar mi homilía de hoy confesando algo. Tal vez esta homilía de hoy sea la que más trabajo me cueste pronunciar desde que inicié mi ministerio sacerdotal. He pensado mucho qué decir a este pueblo en tinieblas a la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué se puede decir a un pueblo desesperanzado a la luz del Evangelio de Jesucristo? Y he tenido la tentación que suelen tener muchos, quedarme en palabras bonitas, en palabras piadosas, en palabras que llegan a la epidermis y que parecen consolar, pero que no tocan la realidad del mundo ni la realidad antropológica que cada uno de nosotros estamos viviendo como seguidores de Jesucristo y como miembros de un pueblo que vive en tinieblas. He tenido, como no, la tentación de no decir nada, de decir 4 palabras bonitas acerca de lo que celebramos en estos días y con ello darle la razón a Arrio, aquel que fundó aquella herejía que pervive a lo largo de los siglos, oculta, solapada en el alma de muchos pastores de la Iglesia, en el corazón de la Iglesia, y que intentan negar la realidad más honda, profunda e importante de la confesión de fe cristiana, que Dios se hizo hombre, que Dios se hizo auténticamente hombre, que Dios entró auténticamente en nuestra realidad para transformar la realidad, no para decirnos palabras bonitas del cielo, sino para decirnos lo que Dios quiere que hagamos con el suelo. Quedarme en palabras bonitas sería negar la encarnación del Hijo de Dios que hoy celebramos. Por otra parte, me sobrevenía el miedo de que algunos me tachen, no solo desde fuera de la iglesia, sino también desde el interior de la iglesia, de cura político. No soy un cura político, no hago política. Los que me llaman cura político entienden la política por la lucha partidista de grupos que intentan quedarse con el poder para manipular las masas. Lejos de mí semejante tentación. Si se entiende por política la lucha partidista que le compete a algunos ciudadanos vocacionados para ese tipo de misión social, nada tiene que ver conmigo. Si por otra parte se me tilda a mí y a algunos de cura político porque hablamos del Evangelio, entonces sí. Porque el Evangelio, si no quiere correr el riesgo de quedarse en el arrianismo, tiene que hablar de la realidad. Estamos celebrando hoy en lo más grande, lo más intrépido que ninguna religión pueda proclamar jamás. Que Dios se ha hecho hombre para transformar la realidad. Por eso hablar del Evangelio es hablar de realidad. No se puede hablar del Evangelio sin tocar lo humano, la realidad de lo humano, porque el cristianismo solo se entiende desde lo humano. Y allí donde lo humano sufre, sufre Cristo. Y allí donde lo humano no recibe la gloria que le merece solo a Dios, el cristianismo sufre. Porque el hombre
como decían los padres de la Iglesia, el hombre ostenta tal dignidad que merece el mismo honor que merece Dios. Y allí donde el hombre sufre, allí se levanta una y otra vez la voz de Abel para decir: mi hermano sufre. Y allí donde el hombre sufre, Cristo vuelve a nacer para transformar la realidad. No se trata ciertamente de hacer política, sino de hablar del Evangelio. Y quien tenga miedo del Evangelio no es de Dios. Quien tenga miedo del Evangelio le hace el juego al diablo. Quien tenga miedo del Evangelio, ya sea la iglesia de Jesucristo, ya sean los pastores de Jesucristo, le hacen juego al diablo. Una iglesia arriana es la iglesia que por miedo a hablar de la realidad se desconecta del mundo y pacta por un silencio semipiadoso frente a la realidad. Pero la verdad honda que hoy celebramos nos está invitando a hacer el mismo camino de Dios, tocar con nuestras manos lo real. Y lo real nos duele, la realidad nos pesa, lo que tenemos delante nos cuesta. ¿Qué es en definitiva lo que tenemos delante? Hace aproximadamente 3 meses y medio, el día de las vísperas de la Virgen de la Caridad, en una homilía que se hizo viral, no porque yo tuviera nada que ver, sino porque las circunstancias así lo favorecieron. Y por tanto, desde aquí digo, me hago responsable de lo que digo, no del uso que le den los medios de comunicación a lo que yo digo. En aquella homilía yo decía una y otra vez que hemos hecho mal. Que hemos hecho mal para merecer que la alegría se nos vaya del rostro. Que hemos hecho mal para merecer que las leyes económicas y sociales de nuestro país nos desfavorezcan a nosotros, a los más débiles, al pueblo. Que hemos hecho mal para que el ordenamiento que algunos idearon fracasara. ¿Qué culpa tenemos? Que hemos hecho mal para que ahora se seque el canal de Panamá y quien más sufre sea el pueblo. Que hemos hecho mal para que en definitiva de cuentas los estrategas que dirigen los hilos de la nación se mantengan a salvo y quien sufra sea el pueblo. Pero no voy a quedarme en los lamentos de lo que hemos hecho mal. La Navidad nos habla de esperanza. Dios vino a un mundo en crisis. Dios sigue viniendo a un mundo en crisis. Dios sigue apostando por la crisis. La crisis nos hace fuertes. La crisis hace que pongamos el valor de lo fundamental en lo que es auténticamente valedero. Y por eso, cuando pensaba en qué decirle al pueblo de Dios a la luz del Evangelio y no desde la política, pensaba, no todo se ha hecho mal. También se ha hecho mucho bien. La luz de Jesucristo que nace en Belén nos ha permitido hacer mucho bien. Se ha hecho mucho bien siempre que se ha apostado y se ha animado a la esperanza contra toda esperanza. Hay hijos de esta tierra que no pierden la esperanza. También hemos hecho mucho bien cuando descubrimos que a la luz del Verbo encarnado que nos nace en la Navidad, hay muchos que continúan apostando por la verdad, aunque duela, aunque cueste, que no permiten que la mentira se normalice. Hemos hecho también mucho bien cuando algunos han apostado
incluso asumiendo como consecuencia la cárcel por la libertad, por la justicia y por el bien. A la luz del Verbo encarnado hemos hecho mucho bien cuando, a pesar de la precariedad que nos rodea, se sigue apostando por la generosidad. Cuánto alimento repartido, cuántas manos que consuelan, cuántos corazones entregados en medio de esta tierra que parece vivir permanentemente en las tinieblas, porque la fuerza nos viene del Verbo encarnado. Se ha hecho mucho bien cuando se ha apostado una y otra vez por no vendernos a cambio de jabones o de champú o de ciertos beneficios, y hemos apostado por Jesucristo. Cuántas muestras de fidelidad a la Iglesia a lo largo de los años, una y otra vez a favor de Jesucristo en medio de este pueblo. Cuánto bien hemos hecho cuando tantísimos hermanos nuestros que hoy viven en el exilio siguen apostando por el amor que aprendieron en esta tierra, por la verdad que bebieron en esta tierra, por la justicia que le enseñaron sus padres en el hogar, por la libertad que aprendieron en el seno de sus familias. Hemos hecho mucho bien siempre que le hemos dicho que no al miedo. Se ha hecho mucho bien siempre que le hemos dicho que no a la muerte. Se ha hecho mucho bien siempre que le hemos dicho que no a aquel que quiere aplastar la vida. Cuánto bien en medio de nuestra tierra, cuando tantas jóvenes en medio de nuestra sociedad han apostado en medio de las dificultades por la vida y no por el aborto. Esa fuerza nos viene del Dios encarnado. Cuánto bien se ha hecho en medio de nuestra sociedad cuando innumerables madres, como las madres de los macabeos, le han dicho a sus hijos: tú no participas en la humillación de tus hermanos, tú no vas a entrar a ninguna plaza contra tu hermano. Cuánto bien hemos hecho a la luz del Evangelio cuando en el seno del hogar se nos ha enseñado a decir y a vivir la verdad. Y eso a la luz de la verdad encarnada en el pesebre. Por eso, a la luz de esa verdad, me atrevo a afirmar: hay esperanza para Cuba. Hay tanto bien reservado para Cuba. Hay tanto amor aguardando por cada uno de nosotros. Porque Dios, como entonces en una noche en crisis, continúa viniendo también a nuestra tierra en crisis. En medio de tantas malas noticias, de tanto miedo al mañana, Dios viene para favorecer la esperanza, para decirnos: yo estoy con ustedes desde ahora y hasta el fin del mundo. En medio de una realidad que parece desmoronarse, la única cosa que sentimos con fuerza, que sentimos verdadera, es la verdad de un Dios que nace en la carne para hacerse compañero de camino. Por eso les animo, mis queridos hermanos, a no perder la esperanza, a acercarse al pesebre y musitar allí, junto a ese niño recién nacido, musitar nuestros deseos de bien, colocar junto al pesebre nuestros anhelos de esperanza, allí junto al pesebre arrodillarnos y pedirle a Él que los culpables no sean nunca más los más pobres, acercarnos junto al pesebre y tocando
nuestra carne, en la carne de ese niño, pedirle, nosotros también tenemos derecho a la alegría. Acercarnos al pesebre y allí, tocando la carne de aquel que se hace nuestra carne, con María y con José, decirle a él, puedes contar con nosotros, nosotros no nos vamos a desanimar. Allí, junto al pesebre, tenemos que acercarnos de rodillas y en silencio y muy bajito al oído de ese niño bendito, decirle, nosotros queremos una Cuba mejor. Necesitamos una Cuba mejor. Tenemos derecho a una Cuba mejor. Y el niño del pesebre nos bendecirá y el niño del pesebre acompañará nuestro camino. Que así sea.